Tras un año 2020 marcado por la pandemia del COVID-19, con una altivez y una soberbia verdaderamente descomunales, el Foro Económico Mundial de Davos se reunirá en Singapur, no en Suiza como acostumbraba a hacerlo, del 13 al 16 de mayo de este año con el objetivo de reiniciar el mundo, lo que llaman el Gran Reseteo. Y quieren empezar por supuesto por la economía, aprovechando para esto lo que ellos consideran, con mucho sarcasmo, el abanico de oportunidades que les presenta la reciente pandemia. Y en el Foro Económico Mundial de Davos están implicados una serie de instancias que, no cabe duda, son poderosas. Las fundaciones de Soros, de Bill Gates, las bancas, la Big Pharma, las grandes farmacéuticas y hasta el Papa, muy entusiasmado con esta iniciativa de corte ecuménica, publicando sus encíclicas comunistoides. No cabe duda que estamos hablando de entidades poderosas, pero también sin ninguna representatividad, sin ninguna legitimidad. ¿Quién de nosotros ha escogido al Foro de Davos para que arregle la economía del mundo? ¿Cuál, por lo menos, porción de la humanidad votó para un cambio en el sistema económico mundial? ¿Qué intereses y a quiénes representa el Foro de Davos? Es totalmente antidemocrático. Se trata sencillamente de instituciones que a golpe de talonario de las mayores fortunas del mundo pretenden pasar por encima y ahora sí de forma definitiva de las soberanías de las distintas naciones del mundo y por ende por encima de los derechos naturales en las que éstas se fundan: derecho a la vida, derecho a la libertad y a la propiedad privada. ¿Les parece difícil de creer? Pues la primera premisa de este plan, que según las expectativas de estos billonarios tienen previsto ya tener completamente materializado en el año 2030, es: no tendrás nada, pero serás feliz. Es el punto número 1 de una serie de 8 innovaciones que pretenden imponer para Occidente en este mundo post-COVID-19, la tan cacareada nueva normalidad. Pueden ver en pantalla la publicación del Foro Económico Mundial. Lo dice muy claro, meta número 1, no tendrás nada, pero serás feliz. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no tendré nada? Hablamos de expropiación de hasta el alma y no exagero. No tendremos nada, pero podremos alquilar lo que necesitamos y nos lo va a traer a casa un simpático dron y todo, como dice a continuación el punto número 2. A casa, lógicamente, porque planean tenernos encerrados hasta el fin de nuestros días, si es que no se les ha ocurrido ya más de una manera de acelerar ese proceso de exterminio, cosa que por supuesto tienen prevista. Sabemos que la situación de la pandemia ha afectado especialmente a la economía, pero llegar a este punto de pesadilla distópica con apariencia de progreso en un periodo de 9 años a causa de eso, ¿no es acaso mucho? ¿Qué pasa realmente? Verán, en promedio nuestro error sobre la economía se debe al hecho de creer que esta se basa en el dinero. Existe la falsa creencia de que el dinero expresa un valor físico intrínseco, pero en realidad este no es un determinante de la riqueza ni de la economía. El dinero es un instrumento de intercambio de bienes y servicios. Su valor no se expresa como una cantidad per se por sí mismo. Es una unidad funcional que ayuda como herramienta, repito, como herramienta a la dinámica unificadora al proceso social de una nación. La verdadera piedra angular del proceso económico, lo que nos permitió progreso tangible a la sociedad, fue y es la mente humana. Todos los recursos que existen en este planeta están ahí desde la creación misma: el agua, la tierra, sus frutos, los minerales, oro, plata, bronce, etc. Lo que no ha existido desde siempre son, por ejemplo, carreteras, edificios, fábricas, ideologías políticas, iPads, laptops, internet, etc. Todo eso es producto del único recurso inagotable que tiene la humanidad: la mente humana, la chispa divina de la razón, la capacidad de ejercer procesos cognitivos, la creatividad, el soplo divino. Lo que nos diferencia de los animales, que también son seres vivos como nosotros, tienen ojos, cerebro, piel, extremidades, órganos, huesos, etc. Es evidente que compartimos con ellos un sello de manufactura en común. Pero lo que nos diferencia es nuestra capacidad de descubrir,
principios físicos universales, y dicha capacidad aumenta y mejora el poder que posee el ser humano sobre la naturaleza por cada kilómetro cuadrado de espacio. Basta con ponerse a pensar en todo lo que se ha logrado con inventos milenarios como la rueda, la tinta, la polea o la imprenta. Todo el desarrollo que han aportado a la arquitectura, al transporte, a la difusión de conocimiento. El desarrollo de la humanidad, el desarrollo del poder de la persona y de las naciones depende en buena medida de los avances científicos y del progreso tecnológico. Una vez más, lo que afecta al planeta es el desarrollo de la mente de las personas, no es el dinero, no son las estadísticas, no es la teoría monetaria lo que determina cómo funciona la economía, es lo físico, las transformaciones físicas del mundo que nos rodea. Voy a poner un ejemplo. Si se tiene una tierra que es rica en un mineral como el hierro, y se refina esa mena de hierro y se utiliza para fabricar acero, y ese acero para construir máquinas, herramientas que permitan fabricar toda clase de cosas como automóviles, trenes, naves espaciales, reactores nucleares. En cada fase de ese proceso, la transformación que se consigue tiene un valor mayor para la sociedad. Vale más en términos físicos que los elementos que han intervenido en ella. El resultado es mayor que la suma de los ingredientes. Y se va pasando a densidades cada vez mayores en el flujo de energía, como cuando se pasa de una economía basada en el carbón a otra basada en el petróleo y a otra basada en la energía nuclear. Se incrementa el poder productivo de la mano de obra humana en cada etapa de dicho proceso, y es así como se crea la verdadera riqueza, personas que hacen cosas productivas. En cambio, el dinero solo viene a facilitar el comercio entre estas personas. No posee poderes mágicos ni, repito, valor intrínseco. Lo que han hecho las sociedades históricamente es convenir en darle un valor universal a la riqueza y materializarla, por ejemplo, en la obtención de un mineral muy dúctil y escaso como el oro, principalmente como la plata. Había gente sembrando maíz, por ejemplo, y si esa gente requería madera, pero el productor de madera no estaba interesado en obtener maíz, el proceso de trueque, de libre comercio, se dificultaba. Entonces la riqueza que significaba ese maíz, esa madera, fue representada simbólicamente en el oro, con el fin de facilitar el proceso de intercambio comercial. Es decir, el oro simbolizaba la riqueza creada como patrón estándar para el intercambio. Pero si una sociedad no era capaz de crear esa riqueza real física, la cosecha, herramientas, utensilios, inventos, cosas útiles, entonces no podía aspirar a tener la abundancia que significaban esas monedas de oro, de plata. Cuando más adelante aparecen los billetes, estos debían únicamente traducir la riqueza que una nación tenía acumulada en ese oro, que a su vez simbolizaba su productividad. Por eso no se puede imprimir billetes a mansalva. Si ese papel no está avalado en riqueza real, debería estar totalmente prohibido, pero no es así. Hay gente que tiene el poder de hacerlo. Claro, no somos ni tú, ni yo, ni la señora que tiene su comercito de verduras los que podemos imprimir billetes si nos da la gana. Y tomen en cuenta esto porque es la base de la explicación principal que se quiere dar en este video. Lo que sucede al lograr así, imprimiendo dinero que no está realmente avalado en riqueza real física, es que el valor del mismo se hunde drásticamente y en realidad termina siendo nulo. Por lo tanto, se hace necesario imprimir cada vez más dinero todo el tiempo, el riesgo hiperinflacionario constante. La raíz de los males económicos está localizada en los bancos centrales y en el sistema monetario actual, un sistema global que tiene casi todas las monedas del mundo atadas al valor del dólar. Por consecuencia, si cae el dólar, cae la economía a nivel mundial. Y la continua impresión de esos dólares avalados no en oro, sino en confianza, hace que el dinero valga cada día menos, deprecia tus ahorros, porque si constantemente están variando los precios por la inflación, te obligan a gastar. Es una fuente de inestabilidad constante que afecta nuestro nivel de vida, pero hay algo aún peor. La actual crisis monetaria es reflejo del proceso en el que nos encontramos inmersos, es decir, el proceso de destrucción de los medios que hacen posible la generación de riqueza física. Al reducir la productividad, al reducir las infraestructuras, los recursos de los que depende dicha producción están hundiéndose y condenándonos a la miseria. La destrucción total de la economía mundial
Es algo que se está llevando a cabo a propósito, totalmente a propósito. Y la razón es que el imperio sabe que el progreso de la humanidad significa su final como imperio. Es inminente que las naciones que fomentan en sus poblaciones el desarrollo basado en el progreso científico y tecnológico de mentes creativas producen personas que no están dispuestas a tolerar formas oligárquicas de gobierno de manera indefinida. Como precisan un mundo en el que las personas sean ingenuas y serviles como borregos, están atacando deliberadamente los estados-nación, los países independientes, sus constituciones, es decir, están atacando las economías de las naciones para destruirlas como modo de conservar su propio poder. Y está todo previsto, pero el imperio no es un rey o una reina sentada en un trono chapado en oro, tampoco es precisamente lo que se denomina el imperialismo yanqui. Hay que explicar bien este tema. Estados Unidos es la nación precursora de todos esos derechos de los ciudadanos en la era moderna. Por eso mismo, fue secuestrada y utilizada como base de operaciones de los metacapitalistas que no buscan el mal de las demás naciones por el bienestar de los Estados Unidos. No, Estados Unidos ha sido solo una base de operaciones que necesita ser destruida también finalmente para imponer el imperio global. Lo que realmente es el imperio es el complejo sistema de bancos centrales, bancos de inversión, fondos de cobertura, fondos de capital riesgo, compañías aseguradoras y el sistema bancario paralelo. El sistema financiero que en la última mitad del siglo XX ha sido responsable del cambio de paradigma que lo ha alejado de la producción de bienes físicos y de la economía real para acercarlo cada vez más a la especulación, a la idea de maximizar la rentabilidad y el monetarismo puro. El globalismo, que no la globalización, no es más que una nueva forma de imperio. Pero uno de los principales problemas para la realización de dicho imperio monolítico es que es imposible dirigir a toda la humanidad al progreso desde un solo centro de poder neurálgico. Por eso existen las naciones, por eso cada nación posee un territorio con sus propios recursos, con sus propias autoridades que administren esos recursos en pos de ofrecerle posibilidades de progreso a su población, que a la vez posee su propia cultura y cosmovisión. Todo esto es y ha sido una piedra en el zapato para los imperialistas. Por eso vemos casos de naciones como la nuestra, por ejemplo, económicamente rica en recursos, pero con una población mayoritariamente amansada y una clase dirigente traidora a los intereses de la nación y que acató siempre muy bien los mandatos del internacionalismo. Nunca se planificó nada porque, como ya había mencionado, progreso científico-tecnológico, desarrollo industrial y una fuerte base moral identitaria de la población dificultaría mucho nuestra descolonización de este imperio, del que no somos más que una colonia de esclavos. Tomen en cuenta eso, no son solo sus múltiples incapacidades y su prestancia a la corrupción el mayor problema, su mayor agravio es el de ser traidores a la patria. Ellos llegan ahí y en lugar de buscar el bienestar de la nación, pactan con el imperio para mantenernos como estamos, pobres e ignorantes, incapaces de rebelarnos. Proceso que solo beneficia a esos pocos de allá y a esos pocos de acá. Como les decía entonces, es imposible dirigir a toda la humanidad al progreso desde un solo centro de poder neurálgico. La Tierra con sus 8.000 millones de habitantes no puede ser manejada por unas pocas corporaciones y monopolios que tienen más poder que ningún gobierno del planeta, porque se empiezan a evidenciar las crisis de las que estamos siendo testigos: escasez de alimentos, de agua, desempleo, desplazamientos masivos de población, desracionalización de la conciencia generalizada en la sociedad. Por lo tanto, desde el punto de vista de la élite, si se quiere controlar el suministro de recursos de todo el mundo, es preciso reducir la población hasta una cifra más manejable. Recuerde, 8.000 millones de seres humanos y creciendo son muchas bocas que alimentar. Y la élite y Rockefeller y compañía son muy conscientes de ello, aunque nosotros no lo seamos. Para que la élite, eugenetistas de jure, tengan total dominio de los recursos del planeta, la mayoría de nosotros tiene que morir. Qué bonita solución, ¿no? Muy acorde a la mentalidad megalómana, psicópata y genocida de esta gente. Si la humanidad y su tendencia natural a crecer, a echar raíces, no es controlada por esta gente, pronto será inevitable exigir naciones más fuertes, sólidas y que trabajen en pos del desarrollo de la población. Será inevitable también que exista recelo respecto a los recursos que se posee. Cada nación va a necesitar imperiosamente de sus recursos y lo que les haga falta lo pueden negociar a manera de libre mercado entre países, no con monopolios. Entonces, por donde se vea, era muy necesario cambiar la mentalidad de la humanidad respecto a su autopercepción, a su autoconcepto, su autoestima.
Y una de las herramientas para lograrlo fueron los movimientos ecologistas financiados, vaya ironía, por las corporaciones que más contaminan con sus megafábricas. Desde mediados del siglo pasado, Green is the new red, el verde es el nuevo rojo. Aparece el Club de Roma, otra caterva de millonarios con sus infames y manipulados informes como el de los límites del crecimiento, en el cual especulaban con lo de que la Tierra iba a quedarse sin recursos en los próximos 40 años. Por lo tanto, según dicho informe, si queríamos que la humanidad sobreviviera, teníamos que adaptar de forma consecuente su estilo de vida y el tamaño de la población. Según el Club de Roma, para sobrevivir, la humanidad debe reducir su dependencia de la tecnología, frenar su sed de progreso, innovación tecnológica o casualidad, todo lo que genera riqueza, imponiendo un régimen mundial de desintegración económica controlada. Ahora bien, la pregunta es esta: ¿cómo se hace para destruir la demanda? O sea, ¿cómo harán para que la gente deje de consumir ahora que ya se hicieron con casi todos los recursos del planeta y no necesitan más de una sociedad de consumo a la que mantener entretenida, sino una tecnodictadura global? Obviamente, destruyendo la economía mundial a propósito. Recuerda, no tendrás nada, pero serás feliz. Para esto fue necesario aportar diversas conmociones que llevaran a esa desintegración de la economía mundial. Conmociones periódicas en el sistema monetario inflacionario, crisis del petróleo, múltiples guerras regionales, décadas de manipulación y lavado de cerebro cortesía de los medios de comunicación, abandonar el desarrollo industrial en pos de la economía de servicios y la especulación, la caída del muro de Berlín, un brutal autoatentado terrorista como el del 9/11, manifestaciones en todo el mundo que tienen de todo menos de espontaneidad y por último un ataque biológico a la humanidad, un virus que obligaría a reducir la economía mundial a nivel cero para finalmente llegar a un crecimiento negativo. Es lo que se llama Tercera Guerra Mundial o guerra híbrida, no estrictamente bélica, el panorama actual. Te preguntarás, ¿y cómo es que esta gente poderosa ha logrado tener tanta injerencia en los sucesos de los últimos más de 100 años? Para responder esta pregunta daremos un repaso a la historia de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de los bancos centrales y que posee el título de Banco Nacional, pero en realidad está manejado por la banca privada. Le presta dinero a la nación del norte en lugar de dejarle imprimir su propia moneda, y a esa moneda, el dólar, están atadas las demás monedas del mundo. La historia de los Estados Unidos, en muchos aspectos, es la lucha del pueblo norteamericano en contra de los banqueros que desean controlar su dinero. Antes de la existencia de la actual Reserva Federal, que este año cumple 107 años, hubo dos intentos de establecer esa institución usurera que no es otra cosa que una copia de lo que hace el Imperio Británico desde el siglo XVII. Se crea un banco de propiedad de accionistas privados cuyos beneficios también son privados, se le atribuye la denominación de Banco Nacional para despistar y para que parezca una agencia gubernamental, y el rey o el gobierno le cede la autoridad de crear dinero con el fin de prestárselo a la corona para financiar guerras principalmente. Por eso el carácter predominantemente bélico de los imperios, crear guerras, enriquece a los gobernantes independientemente del resultado de la guerra. Para los reyes y políticos de todos los tiempos, les es mucho más sencillo contar con flujos de efectivo procedente de cualquier lado que fastidiarse en crear riqueza real. Esa idea maravillosa que se aplicó desde 1694 en Inglaterra fue el molde que sirve hasta hoy para crear bancos semejantes en un montón de países en todo el mundo y trasladar ese sistema, esa estrategia de esclavización y dominio al futuro centro neurálgico de la economía mundial, los Estados Unidos de América, fue la cereza de la torta para los banqueros internacionales. En 1781, mientras las colonias continuaban luchando para independizarse de la corona británica, los banqueros, británicos en su mayoría, logran por primera vez su propósito. Hacen colapsar el sistema económico falsificando el Continental, el papel moneda emitido por el Congreso de Estados Unidos para cubrir los gastos de la guerra. Desesperados por financiar las últimas etapas de la guerra, el Congreso contacta a Robert Morris, un rico mercante naval con antecedentes de enriquecimiento ilícito, y lo coloca en el puesto de superintendente de finanzas de Estados Unidos de 1791 a 1794. Es él quien propone la idea de la creación de un banco central con propietarios privados, o sea, implantar el sistema de sus enemigos en territorio propio en medio de una guerra contra ellos.
Vaya genio. Finalizada la guerra, los norteamericanos no encuentran motivos para preservar la excesiva autoridad de este banco y le quitan la potestad de denominarse Banco Central y pasa a convertirse en un banco privado comercial más. Se firma la Declaración de Independencia y uno de los padres fundadores de la nación, el militar, banquero y político Alexander Hamilton, guiado por sus intereses personales, empieza a trabajar en lo que será el siguiente banco central del país. No hace ningún esfuerzo por esconder los objetivos de los banqueros a los que sirve al declarar: si una deuda nacional no es tan extensa, puede ser una bendición para el país, un poderoso cemento para la nación, permitirá gravar impuestos y eso estimulará la industria. La oposición feroz a su postura la darían dos diplomáticos, James Madison y Thomas Jefferson, a la larga tercer presidente de los Estados Unidos. Denunciaron a los banqueros y a su sistema de esclavización por endeudamiento como la fuerza destructiva que realmente era. El espíritu de la deuda y endeudamiento, desde que surgió la teoría moderna de su perpetuación, ha bañado la tierra en sangre y aplastado a sus habitantes bajo cargas cada vez más pesadas. Pero a pesar de las intenciones de Thomas Jefferson, Hamilton se sale con la suya. El primer banco ya tal cual, la primera Reserva Federal de los Estados Unidos, es constituida en 1791, por supuesto siguiendo el modelo del Banco de Inglaterra y el Banco de Norteamérica al pie de la letra. Fue la primera vez que un cártel mafioso iba a saquear la economía de Estados Unidos. Cuando en 1811 llega el momento de renovar el permiso, la población, que no veía ningún beneficio en tener una banca central controlada por intereses extranjeros y mucho menos en tiempos de paz, presiona al Senado, que vota mayoritariamente en contra de renovar el estatus, y el banco cesa sus operaciones terminando el contrato de 20 años. Pero apenas un año después, en 1812, Estados Unidos, ya como nación independiente, se ve otra vez envuelta en un conflicto con Inglaterra, que súbitamente quiso retomar sus colonias americanas. Lo de cerrar el Banco Central no tuvo nada que ver, por supuesto. Este conflicto provocó que un par de años después la deuda pública casi se triplicara, provocando estancamiento en el comercio, precios cada vez más altos, inflación, todo lo que siempre termina justificando la creación de un banco central. El segundo Banco Central de los Estados Unidos se fundó en 1816, otra vez un banco mayoritariamente en manos privadas que tiene el poder de crear dinero para prestárselo al gobierno. El estatuto del banco también era un contrato de 20 años, o sea, caducaría en 1836. El presidente de ese entonces, Andrew Jackson, advierte que no renovará la concesión a pesar de que 4 años antes ya los banqueros lo habían venido solicitando. En su mensaje al veto, Jackson explica claramente sus motivos. Como sea que intereses o influencias públicas y privadas han dado lugar a esta propuesta, estas no proceden de las necesidades o deseos del Departamento Ejecutivo, al que la presente acción le parece prematura y los poderes conferidos a su agente le parecen innecesarios, además de peligrosos para el gobierno y el país. Es lamentable que la gente rica y poderosa a menudo tuerza los actos del gobierno para satisfacer sus fines egoístas. Inflaron el suministro del dinero, lo cual causó un boom inicialmente, una burbuja financiera, prosperidad para el país, seguido de una quiebra. Cuando dejaron de inflar el suministro de dinero, muchos de los negocios que dependían de los bajos tipos de interés introducidos por la burbuja inicial entraron en bancarrota. El pueblo apoya a Jackson, que es reelegido con su eslogan: Jackson sí, banco no. El presidente cumple su promesa, cancela las deudas del Estado con los banqueros y cierra el segundo Banco Central. El sistema monetario de la nación se volvió más estable cuando se introdujo el patrón oro en 1834. Cada dólar se convirtió en un equivalente de 1,4 gramos. Se le llamó dinero del pueblo, dinero sólido que no podía ser inflado para permitir que los gastos gubernamentales se dispararan. Pero en 1862 el presidente Abraham Lincoln necesitaba financiar su invasión del sur, en lo que se denominó la Guerra Civil Norteamericana. Así que una vez más el gobierno empezó a imprimir papel moneda, o sea, volvieron a salirse del patrón oro para poder financiar la guerra civil, lo que se volvió una tendencia en la historia de Estados Unidos. Casi toda guerra importante ha significado el abandono del patrón oro, puesto que este pone límites estrictos a la financiación gubernamental. A estos billetes se les llamó los greenbacks. Fueron los primeros billetes verdes que imprimió Estados Unidos, la primera versión del dólar actual. Fueron considerados moneda corriente por el gobierno, pero no eran canjeables por oro. Esta tendencia a imprimir billetes no respaldados sería más adelante el pilar del sistema de la Reserva Federal.
Después de la Guerra Civil, el sistema monetario tomó nuevamente respaldo cuando se readoptó el patrón oro en 1879, lo que produjo un gran periodo de crecimiento y prosperidad durante casi 20 años. La producción de bienes y servicios creció a un ritmo sin precedentes de 4% al año. Hubo mucho ahorro e inversión auténticos, lo cual solo puede significar prosperidad y mayor productividad laboral. Fue en esta prosperidad que los mayores beneficiados, los principales industriales y financieros, la emergente y exclusiva clase burguesa de la nación, empiezan a tramar un plan para la expansión de sus imperios con la ayuda del gobierno. Complicidad, Estado, industriales, banqueros, qué viejos todo esto. Aunque les tomó 77 años consolidar su poder, los banqueros estaban listos y tenían todo planeado para volverse a hacer con el control de la maquinita impresora de billetes. A principios del siglo XX, la mayor parte del dinero en la economía se había centralizado en un pequeño grupo de magnates industriales, cada uno liderando un cuasi monopolio sobre un sector de la economía. Los Astor en el sector inmobiliario, los Carnegie y Schwab en el acero, los Harriman, Stanford y Vanderbilt en el ferrocarril, industria importantísima en un país tan grande que necesitaba mantener el comercio entre sus estados, los Mellon y los Rockefeller en la industria del petróleo. A medida que estas familias consolidaban sus fortunas, todas ellas gravitaban de forma natural al sector bancario, creando una red de instituciones e intereses financieros que se centran principalmente alrededor de un hombre, John Pierpont Morgan, J.P. Morgan, el cual actuaba cada vez más como el banquero central informal del país. Es él quien financió corporaciones como AT&T, General Electric, General Motors o DuPont. O sea, él tenía en sus manos a quienes se hicieron millonarios gracias a su apoyo. Como abanderado de la cabala de banqueros, es Morgan quien negocia un trato con el presidente Grover Cleveland para salvar las reservas nacionales de oro, vendiéndole al gobierno oro por el valor de $62 millones a cambio de bonos del tesoro, y es él quien en 1907 pone en marcha la crisis que conduce a la creación de la Reserva Federal. Se encarga de correr el rumor sobre la supuesta precariedad financiera de algunas compañías, entre ellas la Nick Broker Trust Company, una de las mayores entidades financieras de la época, competencia suya y de su familia además. Ante el riesgo de insolvencia, los clientes intentaron sacar su dinero. La crisis resultante, conocida como el Pánico de 1907, sacudió los cimientos del sistema financiero. Wall Street se aprovechó del temor a las quiebras para vender la idea de un nuevo banco central. Después de debatir a fondo sobre las finanzas nacionales, el Congreso establece una comisión para investigar el monopolio monetario. El público sigue de cerca las deliberaciones de la comisión, que acaba identificando como figuras clave del monopolio monetario a unos pocos banqueros, incluyendo a Paul Warburg, Benjamin Strong Jr. y J.P. Morgan. El pueblo, al enterarse, les muestra su repudio, pero como estaban en crisis, el pueblo empieza nuevamente a considerar como posible solución la creación de un banco central con todos los intereses que podía haber detrás. Representando al pueblo habían agricultores, ganaderos, gente dedicada a la empresa, que veían en la creación de un banco central la solución a los recurrentes pánicos que tanto les estaban dañando, pero esta vez querían que ese banco central esté controlado por el gobierno para mantener a raya a los bancos de Nueva York, a los que temían y despreciaban por su excesiva influencia en la economía. Pero lo que no se imaginaban es que ese era justamente el deseo de los banqueros neoyorquinos, un banco central nacional en el que también tendrían influencia de manera más discreta para consolidar y estabilizar su control sobre la economía y para poder recibir préstamos de emergencia siempre que sus bancos se vieran amenazados por la quiebra. Habían intereses diferentes entre la gente y los de Wall Street, pero todos estaban de acuerdo con la creación del banco. El 22 de noviembre de 1910, algunos de los hombres más ricos y poderosos de Estados Unidos consiguen el apoyo del senador Nelson Aldrich, que por esas casualidades de la vida era suegro del ya billonario John D. Rockefeller Jr., heredero de la dinastía. Aldrich controlaba la política monetaria nacional desde la influyente Comisión Financiera del Senado. Se encontraban varios miembros de la élite financiera del país: Wyatt Andrew, el viceministro de la Tesorería, Frank Vanderlip, presidente del National City Bank de Nueva York, Henry P. Davison, socio senior de JP Morgan, Benjamin Strong Jr., socio de JP Morgan y presidente de Bankers Trust Co., y Paul Warburg, yerno de Solomon Loeb del banco inversor neoyorquino Kuhn Loeb & Company.
Tal vez la persona más importante para la creación del banco, sus hermanos, eran banqueros prominentes en Alemania, tenían fuertes lazos con muchas firmas financieras e industriales europeas, además de todas las americanas. La reunión finalmente se dio en Jekyll Island, una isla privada cercana a las costas de Georgia, sede del prestigioso club del mismo nombre, Jekyll Island, cuyos miembros incluían a los Morgan, los Rockefeller, los Warburg, los Rothschild. Y puede que los Morgan y los Rothschild fueran grandes adversarios en los negocios, pero a pesar de sus diferencias, ambos eran partidarios de la fundación de un banco central. Querían crédito barato y un suministro de dinero inflado para la expansión de sus imperios. Abro comillas, los banqueros decidieron que ya que la legislación bancaria iba a ser reformada, ellos no se iban a quedar con los brazos cruzados a ver qué pasaba. Hicieron lo que hacen tantos cárteles hoy en día, tomar la iniciativa, pedir nuevas regulaciones y reformas, o sea, reformar ellos mismos su propio sector, según cuenta Edgar Griffin, autor de La criatura de la isla Jekyll. Crearon un cártel con el aval del gobierno, un acuerdo para autorregularse para su propio beneficio. A eso le llamaron la Ley de la Reserva Federal. Enviaron esta reforma a Washington para que sea aprobada como ley nacional y lo consiguieron. Con esa ley, el Congreso y el presidente les concedieron el derecho a crear e imprimir el dinero de la nación. Los bancos privados emitirían la moneda nacional. Esto de la reunión fue por lo menos durante un par de décadas una simple especulación. Fue recién 25 años después que un participante de dicha reunión, Frank Vanderlip, admitió que fue real. Sabíamos que nuestro plan no podía ser descubierto, que si lo era, todos nuestros esfuerzos habrían sido inútiles. Si el público se hubiera percatado de que nuestro grupo se había reunido para escribir una ley bancaria, esa ley no habría tenido la más mínima posibilidad de ser pasada por el Congreso, dijo en su momento Frank Vanderlip. Pero volvamos a 1911, el plan de los banqueros es presentado al Congreso como el Plan Aldrich, por dicho senador suegro de Rockefeller. Al principio el Congreso vota en contra, los banqueros cambian un poco los términos y les vuelven a presentar el plan, pero esta vez a través de otros políticos lobistas, el senador Robert Owen y el representante Carter Glass. La ley de la Reserva Federal fue firmada después de ser aprobada por el Senado a finales de diciembre de 1913 en la Casa Blanca. El presidente Woodrow Wilson traspasó el control del dinero estadounidense a un cártel, una banda bien organizada de malhechores, tan exitosa, tan bien camuflada que incluso hoy, más de un siglo después, pocos conocen de su existencia y menos aún de los detalles de sus operaciones. ¿Cuál es exactamente el mecanismo que usa la Fed, la Reserva Federal, para consolidar su sistema fraudulento? ¿Qué es la reserva fraccionaria? El gobierno de los Estados Unidos decide que necesita algo de dinero. Entonces llama a la Reserva Federal y solicita, digamos, $10 billones. La Reserva Federal responde, sí, les compramos bonos del gobierno por ese valor. Así que el gobierno toma unos trozos de papel, los pinta con unos dibujos con aspecto oficial y los llama bonos del tesoro. Luego les asigna un valor a estos bonos por $10 billones y los envía a la Reserva Federal. A cambio de esto, la Reserva Federal imprime un montón de papeles con impresionantes dibujos oficiales, solo que esta vez les llama billetes de la Reserva Federal, asignándoles también un valor de $10 billones. La Reserva Federal toma estos billetes y los cambia por bonos. Una vez el intercambio se ha realizado, el gobierno toma los 10 billones en billetes de la Reserva Federal y los deposita en una cuenta bancaria. Desde el momento de su depósito, los billetes se convierten oficialmente en moneda de curso legal, añadiendo 10 billones al suministro de dinero de los Estados Unidos. Y así de la nada, 10 billones de dinero nuevo han sido creados. Por supuesto, este ejemplo es una generalización, ya que en realidad esta transacción ocurre electrónicamente, sin usar papel en absoluto. De hecho, solo el 3% del suministro de dinero de los Estados Unidos existe en moneda física. El restante 97% existe solo en computadores. Así entonces, los bonos del gobierno son por definición instrumentos de deuda. Cuando la Reserva Federal compra estos bonos con dinero que básicamente han sido creados de la nada, el gobierno de hecho promete devolver este dinero a la Reserva Federal. En otras palabras, el dinero se crea de una deuda. Esta asombrosa paradoja de cómo el dinero o valor es creado de una deuda o de una obligación quedará más clara al continuar con este ejercicio.
Así pues, el intercambio se ha realizado y ahora 10 billones de dólares existen en la cuenta de un banco comercial. Aquí es donde realmente esto se pone interesante, ya que basándose en el principio de la reserva fraccional, ese depósito de 10 billones pasa a ser instantáneamente parte de las reservas del banco, igual que cualquier otro depósito. Y en cuanto a los requisitos sobre reservas, según aparece en mecanismos modernos del dinero, un banco, por requisito legal, debe mantener reservas iguales a un porcentaje establecido de sus depósitos. Esto se mide sobre la afirmación publicada en mecanismos modernos de dinero que dice, bajo las regulaciones actuales, el requisito de reserva para la mayoría de las cuentas de transacciones del 10%. Esto significa que con un depósito de 10 billones, el 10% o 1 billón es retenido como reserva, mientras los otros 9 billones son considerados reserva en exceso y pueden ser utilizados como base para nuevos préstamos. Ahora es lógico asumir que estos 9 billones son literalmente sacados de los existentes 10 billones depositados. Sin embargo, en realidad, lo que en realidad sucede es que los 9 billones son simplemente creados de la nada, además de los 10 billones de dólares depositados. Así es como la oferta de dinero se expande, como se expone en mecánica moderna del dinero. Por supuesto que los bancos no pagan la deuda del dinero que reciben como depósitos. Si hicieran esto, no se crearía dinero adicional. Lo que hacen al conceder préstamos es aceptar pagarés, contratos de préstamos, a cambio de créditos, dinero, para las cuentas de los prestatarios. En otras palabras, los 9 billones pueden ser creados de la nada simplemente porque hay una demanda de un préstamo por esa cantidad y porque hay 10 billones depositados para satisfacer los requisitos de reserva. Supongamos que alguien entra en un banco y pide prestados los recién disponibles 9 billones de dólares. Lo más probable es que, a su vez, esta persona tome el dinero y lo deposite en su propia cuenta bancaria. El proceso luego se repite, ya que estos depósitos se convierten en parte de las reservas de los bancos. El 10% se separa y a su vez el 90% de los 9 billones, o sea 8.1 billones, están ahora disponibles para nuevos préstamos. Esos 8.1 billones pueden ser prestados y redepositados, creando 7.2 billones adicionales. Después, 6.5 billones, 5.9 billones, etc. Este ciclo de depósito, creación de dinero préstamo, puede técnicamente continuar hasta el infinito. El resultado matemático es que cerca de 90 billones de dólares pueden crearse a partir de los 10 billones originales. En otras palabras, por cada depósito realizado en el sistema bancario puede crearse una burbuja de 9 veces el monto de dicho depósito. Money jitters. Ask the obliging Bank of America for a jar of soothing instant money, M-O-N-E-Y, in the form of a convenient personal loan. Así que ahora que comprendemos cómo se crea el dinero por este sistema bancario de reserva fraccionaria, podría ocurrírsenos una pregunta lógica, pero de difícil respuesta. ¿Qué es lo que le da valor a este nuevo dinero creado? La respuesta, el dinero que ya existe. El nuevo dinero esencialmente le roba valor al dinero existente, ya que el monto total de dinero va creciendo independientemente de la demanda de bienes y servicios. Y como la oferta y la demanda deben equilibrarse, los precios suben, disminuyendo el poder adquisitivo de cada dólar. Esto generalmente se conoce como inflación. Y la inflación es esencialmente un impuesto oculto a la gente. Crear dinero suele ser la alternativa de facto para evitar la subida de impuestos que ya sabemos que cuando suben tienden a crear mucha resistencia en la población. Es mucho más indoloro incrementar el suministro de dinero. Los efectos no se ven hasta 6 meses, 1 o 2 años después. Para entonces, la subida de precios puede achacarse a otros factores. El tiempo, los especuladores. Lo cierto es que según ese dinero empieza a circular, los precios aumentan. Puede haber más dinero circulando, pero no hay más cosas producidas. Un ejemplo. Si en el mercado hay 10 dólares y 10 manzanas, cada manzana tendría que valer $1. Pero si hay 15 dólares y la cantidad de manzanas se mantiene, el precio ya no va a ser $1, va a ser de 1,5 dólares. Es así como se reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos corrientes. Cada vez se puede comprar menos, aunque se tenga supuestamente más dinero.
Ahora te preguntarás cómo es que nadie puede detener a esta gente. Y lo que pasa, gracias a esta treta magnífica, es que los directivos de la Fed, de la Reserva Federal, supuestamente trabajadores al servicio del Estado, los que en teoría deberían ser los encargados de regular y supervisar al sector bancario de privados, son los mismos banqueros privados. Un artilugio magnífico que no es otra cosa que un descarado conflicto de intereses. ¿Pero por qué se permite? ¿Es ilegal? Lamentablemente la respuesta es no. Es inmoral, pero no ilegal. Fue el mismo Congreso y el presidente Woodrow Wilson los que aprobaron estas condiciones tan perjudiciales para la nación de Estados Unidos en 1913. Esto es para los que piensan que la corrupción endémica es solo propia del tercer mundo. Para 1917 los Estados Unidos abandona el patrón oro nuevamente con la intención de imprimir más dinero y poder financiarse de cara a su participación en la Primera Guerra Mundial. Ya saben, la Reserva Federal, manejada por los banqueros, le pide plata prestada a los bancos privados, también manejada por los banqueros. La deuda nacional se eleva de 1.000 millones a 2.700 millones en cada nueva crisis que generan. Mayor porcentaje de los bienes reales del mundo va quedando en menos manos. Ya para la década de los 20, el mercado empezó a recuperarse. Las nuevas tecnologías ayudan a incrementar la productividad, creando un periodo de gran bonanza. Tras la cortina, sin embargo, gran parte de este crecimiento era distorsionado, creado por una expansión de crédito inflacionario generada por la Fed. Esta burbuja termina explotando el 24 de octubre de 1929. Se desató el pánico en la bolsa de Nueva York y al cabo de un tiempo se transformó en una crisis económica a gran escala que, a finales de ese año de 1929, traspasó las fronteras de Estados Unidos y se extendió gradualmente al mundo entero. Había llegado la Gran Depresión. Contrariamente a lo que cuentan los libros de historia oficiales, la Gran Depresión no fue un suceso que acabó con los capitalistas de Estados Unidos. Fue un acontecimiento que hizo a los ricos todavía más ricos, pues trasladó la riqueza de la gente a manos de los que ya eran millonarios. Así fue como el Banco de América ganó miles de millones con ejecuciones de hipotecas entre 1929 y 1937. Animaron al gran público a especular en la bolsa, a pedir préstamos para comprar acciones cuando el crédito bancario era fácil de adquirir, garantizándoles que ganarían lo suficiente para devolverlos y aún así ver grandes márgenes de ganancia. Los depositantes terminaron perdiendo sus cuentas bancarias, tanto de ahorros como de cuentas corrientes. En 1932, Franklin Roosevelt fue elegido presidente y pronto implementó una política New Deal o Nuevo Trato, gasto para la prosperidad. Aunque lo necesario era rebajar los impuestos y el gasto, su gobierno solicitó grandes cantidades de dinero, sin precedentes, para financiar sus caros programas gubernamentales, y aunque prometió acabar con la pobreza y el desempleo, no lo consiguió. Absolvió a los bancos de la reserva fraccionaria y en bancarrota de devolver el dinero a los depositantes. Pero antes de que los bancos volvieran a abrir, el gobierno de Roosevelt tenía que pensar en un esquema que pudiera hacer creer a la población, de nuevo, que sus depósitos estarían seguros. Con este fin fue creada la Deposit Insurance Corporation para transmitir esa sensación de seguridad. Al final no era más que el viejo juego de último recurso de rescatar bancos. 1933 significó el principio del fin del patrón oro. El apetito de gasto de Roosevelt era insaciable. Programas del New Deal, tales como la gigantesca Tennessee Valley Authority de $13.000 millones para brindar electricidad subvencionada por el gobierno, y la Work Progress Administration, que gastó $11.000 millones en empleos poco importantes, burocráticos, de recompensa. Para pagar todos estos costosos proyectos se volvió a desechar el patrón oro. Roosevelt mandó a confiscar prácticamente el oro del pueblo. Se los intercambió por un montón de los papeles verdes que imprimía la Reserva Federal. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, para la Segunda los otros países en guerra abandonaron también el patrón oro para financiarse a costa de la inflación. Después de la guerra hubo un intento de utilizar el prestigio del patrón oro para establecer un nuevo sistema inflacionario global. Los líderes económicos se reunieron en Bretton Woods, en New Hampshire, bajo la dirección del economista John Maynard Keynes y sus panfletos dedicados a la corporación política de la que era parte. Con sus consejos de incrementar el gasto público y la deuda, fascinaba a los políticos, por eso era su favorito, un tipo colocado por el imperio para sabotear cualquier intento real de desarrollo e independencia económica.
Las 44 naciones que asistieron a dicha conferencia establecieron lo que se conoció después como el sistema monetario de Bretton Woods, un tratado internacional destinado a regular el comercio mundial y la estabilidad económica y monetaria. Un componente clave de Bretton Woods fue la creación de un sistema fijo de cambio de divisas entre naciones, pero al final lo que se obtuvo fue un sistema monetario híbrido, oro e inflación. Con ese sistema el dólar podía canjearse por oro, pero solo para las instituciones oficiales extranjeras, bancos centrales y gobiernos, con una relación de $35 por onza. Al resultante de esa acumulación se le denominó el mercado de eurodólares. Este modelo estaba destinado al fracaso porque el hecho de que los otros países tuvieran que aceptar dólares en lugar de oro incrementaba la tentación de que el gobierno estadounidense en algún momento imprima más dinero del que debería y no se mantenga a raya. A pesar de todo esto, Bretton Woods aportó estabilidad al comercio internacional, que en aquel momento estaba urgentemente necesitado de esto porque había que reconstruir una gran parte del mundo. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba en ruinas y Estados Unidos era, con mucho, la nación más fuerte gracias a su poderío industrial. Poseían la única divisa importante, el dólar. Era la nación de mayor comercio que además poseía reservas de oro arrebatado a su gente para respaldar su moneda. Uno de los aciertos que tuvo Roosevelt durante su presidencia fue implantar el programa Átomos para la Paz, con la idea de convertir la economía de los Estados Unidos en una economía basada en la energía nuclear por los grandes beneficios que ésta daba a poco costo. Gracias a esto, en aquel momento al imperio empezó a dificultársele un poco más de la cuenta el seguir sometiendo a Estados Unidos, tanto militar como económicamente, de modo que decidió atacarlo en el plano político y en el cultural, con la idea de interrumpir su desarrollo industrial. Pueden ver más detalles de este proceso en Ingeniería Social o Disidencia Controlada, el primer video subido a este canal. Lo que pasaría a ocupar el lugar del desarrollo industrial sería lo que se denominó la era de la información, un revoltijo de papeles, computadoras y maquinaciones financieras. Había nacido el oficinismo a gran escala. John O'Effle, especialista en temas de economía del Executive Intelligence Review, un medio cuyos análisis se basan en la información que obtienen de servicios de inteligencia militar, publicó el 28 de marzo de 2008 lo siguiente, abro comillas: las protecciones adoptadas en la época de Roosevelt se desmantelaron de manera sistemática, a medida que la economía de Estados Unidos dejaba de ser una potencia industrial y se transformaba en una economía basada en los servicios y en la especulación. Estados Unidos pasó a ser una nación de consumidores más que de productores. La fabricación se subcontrató a países en los que la mano de obra era más barata, creyendo la mentira de que con ello Estados Unidos sería más competitivo, cuando en realidad se estaba destruyendo el país. Bajo el disfraz de mercados libres y globalización, Estados Unidos convirtió su propia economía en un paraíso para la especulación y la formación de gigantescos cárteles de empresas que no sentían lealtad alguna hacia la nación, sino hacia los financieros. Cierro comillas. La conferencia de Bretton Woods también creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En opinión de Roosevelt, el FMI y el Banco Mundial debían prestar dinero a los países que acababan de quedar libres de las potencias coloniales para que de ese modo pudieran empezar a desarrollarse solos. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, como dicen. Durante los años 60 el gobierno estadounidense intentaba hacer frente a los costes de los masivos programas de bienestar. Consideraba que imprimiendo más dinero, el gobierno podía alcanzar sus metas sin necesidad de subir los impuestos. Pero cuanto más dinero se imprimía, más erosionaba el valor del dólar. Los países extranjeros preocupados empezaron a cambiar sus dólares por oro según les permitía el acuerdo de Bretton Woods. Después de desembolsar miles de millones en oro, Estados Unidos se quedó con 36.000 millones de dólares en deuda con los acreedores extranjeros y con unas reservas de oro de solo 18.000 millones de dólares. A fines de 1969, la economía de Estados Unidos había entrado en una importante recesión. Fue en estas circunstancias que el domingo 15 de agosto el presidente Nixon anunció, ante el asombro del mundo, que la Reserva Federal de Estados Unidos ya no iba a cumplir con la obligación que había asumido, en virtud del Tratado de Bretton Woods, de redimir dólares a cambio de oro. Fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Estados Unidos, junto con la caída del mercado de valores en 1929, el asesinato de Kennedy o los atentados del 11 de septiembre de 2001.
dictaminó la muerte del patrón oro de Bretton Woods, dándole la victoria definitiva a la Reserva Federal, a los banqueros internacionales. El dólar ya no tendría siquiera la ilusión de un valor fijo frente a otras monedas, flotaría frente a ellas causando más confusión en el comercio extranjero y grandes incertidumbres a los hombres de negocios. Las posibilidades para la inflación eran ahora infinitas. Esta ha superado ya el 300% desde 1971 gracias al poder de la Fed de crear dinero de la nada. Ningún presupuesto federal ha sido equilibrado desde que se abandonó el patrón oro. There is not now, nor has there ever been, any direct control over the Fed by the President or Congress. The meetings of the Federal Reserve Board are held in secret, and nobody knows exactly what goes on. If you watch the business report every night, commentators are constantly speculating about what the Fed might do. All eyes were on Washington today as the Federal Reserve met to decide the future direction of interest rates. Most economists expect the Fed to leave monetary policy unchanged. It has spawned a whole industry of Fed watchers who try to second-guess the Fed. The Federal Reserve has been surrounded by secrecy ever since its planning, its installation, and its operations to the present day. And the reason is because they can't tell the truth. If they told the truth, there'd be a revolution and there'd be a bunch of Americans there ready to all toss them out of the building. A recent attempt to open the Fed to public scrutiny came in 1993. The head of the House Banking Committee, Representative Henry Gonzalez of Texas, called for an independent audit of the Fed's operations. He wanted the proceedings of the Open Market Committee videotaped, with detailed minutes released within a week instead of vague summaries issued several weeks later. Gonzalez also proposed that the president choose the 12 heads of the Fed's regional banks instead of powerful bankers. Predictably, Fed Chairman Alan Greenspan resisted the changes. What was surprising was President Bill Clinton's position. He declared the reforms would, quote, run the risk of undermining market confidence in the Fed. Desde que el presidente Nixon desenganchó el dólar del oro y con ello quebró todo el sistema de Bretton Woods y abrió las puertas a todas las manipulaciones que hemos visto desde entonces, las fluctuaciones de moneda, los juegos con el petróleo y más tarde todas las burbujas imaginables, todo ello coincidió con la formación del grupo Interalfa, que es el aparato bancario de la oligarquía dirigido por Jacob Rothschild, señorón de señorones del imperio, que luego creó la burbuja especulativa que explotó en 2008, herida que sigue sangrando, pudriéndose y pronto gangrenará. Al menos el sistema de Bretton Woods era un sistema de cierta estabilidad, pero si uno quiere crear una situación de caos en el mundo para beneficiar a sus propios intereses, tiene que librarse de esas instituciones de estabilidad, librarte de los tipos fijos de cambio y de los cambios fijos de divisas, apropiarte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y transformarlos en organismos del imperio en lugar de lo que pretendían ser al principio, organismos de la descolonización. En la práctica, estos organismos han incrementado la pobreza y la miseria de millones de personas con el plan de créditos denominado Programa de Ajuste Estructural, PAE. El resultado obvio de los créditos de ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial es que el dinero prestado a los países pobres se emplea inmediatamente en pagar los intereses a las instituciones bancarias occidentales. Los países pobres del tercer mundo no tuvieron más remedio que acatar las dolorosas medidas que exigía el Banco Mundial, la norma típica de la oligarquía de obtener beneficio comprando barato y vendiendo caro. El gran reseteo que anuncia el foro de Davos no es más que una forma de disimular que como producto de las deudas, ya casi todo en el mundo les pertenece, serán ellos, el imperio, los que van a decir cómo y en qué condiciones va a vivir a partir de ahora la gente en el mundo, la tan mentada nueva normalidad. La materialización del Novus Ordum Seclorum, del nuevo orden secular, es decir, un orden sin Dios, sin derecho natural, sin derecho a la vida porque serán ellos quienes decidan quién viva y quién muere, sin propiedad privada, recuerda que no tendrás nada pero serás feliz, y sin libertad porque tú, humano malo, le haces mucho daño al planeta y a los pobres animalitos, quédate encerrado en tu casa. Esa es la verdadera cara del nuevo orden secular que anuncian en sus billetes de $1 estos sectócratas oscurantistas y místicos. Por eso no considero que sea un delirio pensar que lo que advierte la profecía bíblica, es decir, un solo gobierno mundial, un solo líder, el anticristo, Horus revivificado en la tierra, sea solo un delirio. Basta ver el billete de $1. Esta gente realmente cree en esas entidades.
Es algo que está sucediendo en nuestras caras y el proceso apenas empieza. A principios de 1973 el dólar estaba cayendo y las economías francesa, alemana y japonesa estaban empezando a prosperar. A comienzos de ese año el marco de la Alemania occidental ya había hecho añicos a la libra británica y para julio-agosto iba camino a arrebatarle la hegemonía al débil dólar estadounidense. Entonces el imperio, la Fed, se sacó de la manga un nuevo acuerdo para dar a los estados extranjeros motivos de sobra para tener reservas en dólares. En el mes de mayo se reunió el Club Bilderberg en un lugar muy exclusivo de Saltsjöbaden en Suecia. El punto clave de la reunión de Bilderberg era la crisis del petróleo de 1973, el aumento previsto de un 400% en el precio del petróleo de los países de la OPEP o Asociación de Países Exportadores de Petróleo. Aumento que salvó al dólar, salvó a Wall Street y al poder del dólar como entidad financiera, pero no salvó en absoluto a la economía estadounidense. Así lo explica el economista William Engel, experto en temas de economía y petróleo, en su artículo Historia de una manipulación, los fraudulentos precios del petróleo, abro comillas. Allí nos se habló de cómo podíamos hacer algunos de los representantes más poderosos de los países industrializados del mundo para convencer a los países árabes de la OPEP de que no subiesen tan drásticamente el precio del crudo. En cambio se habló de lo que debíamos hacer con todos los petrodólares que inevitablemente iban a entrar en los bancos de Londres y de Nueva York procedentes de los ingresos que iban a tener los países de la OPEP gracias al crudo. Antes de la guerra que hubo entre Egipto e Israel en 1973, el precio del petróleo se fijaba en contratos a largo plazo firmados entre países, por ejemplo el de Estados Unidos y Arabia Saudí, en el que el precio del crudo, al salir de la compañía petrolera, estuvo durante varios años fijado en $10 el barril. Dicho precio era fijo y no fluctuaba. ¿Qué sucedió a continuación? Se utilizó la guerra egipcio-israelí como pretexto para que hubiera un embargo de crudo contra Estados Unidos y otros países. Boicot de los países árabes a las potencias occidentales por apoyar a Israel, se pensó. En un primer momento, era lógico, pero no. La operación entera estaba totalmente orquestada, lo veremos en unos instantes. También se utilizó la crisis del petróleo para promover la idea de que Estados Unidos estaba consumiendo energía en exceso y que debía reducir su poderío industrial. Tomen en cuenta que este mismo año se publicó el pernicioso informe del Club de Roma, Los límites del crecimiento. Esas, por supuesto, son puras casualidades. Lo elevado de los precios y los periodos de escasez, orquestados, iba haciendo que la base industrial de Estados Unidos y del resto de los países se vaya encogiendo y empezar a ser sustituida por las tonterías de la postindustrial era de la información, el exceso de oficinistas en contraposición a la escasez de obreros. Con el precio del petróleo cuadriplicado, materia prima en común de la industria, el desaliento entre el sector empresarial se generalizó, la mayoría desertó y otros empezaron a considerar la posibilidad de llevar sus fábricas a otros países. Nuevamente estamos hablando de pasos que se dieron hacia la creación de una sociedad postindustrial, o sea, sin posibilidades de desarrollo real, sin posibilidades de independizarse de la necesidad de solicitar crédito tras crédito a las entidades bancarias en manos del imperio. Hoy en día China tiene 10 veces más industria de la que tenía Estados Unidos, pero a ellos no les dicen nada. Y claro, green is the new red. Verde es el nuevo rojo. Las restricciones ecologistas fueron creadas para aplicárselas a los enemigos, no para China. Fue realmente ridículo ver cómo durante la elección presidencial del año pasado, mientras Donald Trump se mantenía ganando, no pasaba nada, pero cuando Joe Biden lo superaba en algún momento, el precio del yuan empezaba a superar al del dólar. Alta traición la que traerá ese señor a pesar de lo que digan los medios de comunicación vendidos. Hablando en plata, se ven las cosas. El imperio y sus lacayos no va a desaparecer con el reseteo, va a estar más presente y autoritario de lo que estuvo jamás. Simplemente está mudando de sede. El objetivo es destruir a los Estados Unidos para exaltar a la China. Y por supuesto, aplicarle su tiránico sistema al resto del mundo. El crédito social, por ejemplo. Si eres políticamente correcto, si no criticas al sistema, comerás y tendrás techo. Si eres rebelde, te conviertes en un paria, si no en algo peor, en un cadáver directamente. Así se maneja la China en la actualidad. ¿Quiénes van a estar al frente realmente de este nuevo imperio? Los mismos de siempre, no se alegren demasiado pensando en que es el fin del imperio yanqui, porque lo que viene es infinitamente peor. Rockefeller y sus perros falderos, Kissinger y Sibiu Brzezinski, estuvieron detrás del milagroso progreso de los chinos. Retomando el hilo, pero el aumento en los precios no frenó solamente el crecimiento de Estados Unidos y el de Europa.
Hizo trizas también la industrialización de los países del tercer mundo, que a principios de los años 70 estaban teniendo una rápida dinámica económica de crecimiento e inclinó la balanza de poder de nuevo hacia Wall Street y hacia el sistema del dólar. Todo ello iba dirigido a continuar el proceso imperial sistémico de saquear la riqueza productiva real de todas las naciones del planeta. Con el tiempo, esta estafa petrolera creó una ingente transferencia de riqueza, en principio hacia los países de la OPEP, los denominados petrodólares, pero en realidad el dinero se llevó a Londres y a Wall Street para su gestión, en palabras del ya mencionado John O'Effle, abro comillas. El mercado de petróleo no lo controla la OPEP, sino el Imperio Británico por medio del dominio que ejerce sobre las gigantescas compañías petroleras que conforman el cártel internacional del crudo. Estas empresas, encargadas del transporte, el proceso y la distribución de productos petrolíferos, controlan la parte física del negocio del petróleo, mientras que el negocio se fija en los mercados financieros. Esta mecánica permite que el precio fluctúe al margen de la oferta y la demanda y ha reportado grandes beneficios a los financieros. Cierro comillas. Por lo tanto, lo que tenemos en la actualidad en Arabia Saudita y en todos los demás países del Golfo Pérsico, los jeques árabes, toda esa opulencia frívola y muy vernácula, son pseudoestados que se encuentran bajo dominio del imperio bancario occidental. Las naciones que querían el fundamental petróleo tenían que pagar a los árabes ya no 10, sino $40 por barril, porque ahora el precio del petróleo no se basaba en oferta y demanda, sino en capricho. Pero no necesariamente de los árabes. A estos, el imperio los manipulaba dándoles una participación en la farsa. Los verdaderos perpetradores del saqueo eran los banqueros. Los árabes, como dijo John O'Effle, no tenían cómo tratar su petróleo. La idea era que ese petróleo sobrevaluado sea pagado con la riqueza real de los países. Esto lo explicó el escritor y economista Grant Williams, abro comillas. En la década de 1970, Henry Kissinger y Richard Nixon firmaron un acuerdo con la Casa de los Saud, el cual dio origen al sistema del petrodólar. Las condiciones del acuerdo eran sencillas. Los saudíes se comprometían a aceptar solamente dólares estadounidenses a cambio de su petróleo y a reinvertir su excedente de dólares en valores del tesoro estadounidense. En contrapartida, Estados Unidos proporcionaría armas y velaría por la seguridad de los saudíes, que hay que reconocer que vivían en un vecindario muy peligroso. Cierro comillas. Por eso decimos que el dólar volvió a ser la moneda más importante, aunque ya no estuviera ligada al oro sino al petróleo. Petróleo que necesitan todos los países, un artilugio magnífico propio de una gran mafia. Cambiar oro, riqueza real de los países, por dólares sin respaldo que solo tú puedes imprimir, y esos dólares por petróleo sobrevaluado, un asalto a mano armada. Toda esa riqueza volvía a los Estados Unidos y a Inglaterra, pero esta vez a manos del imperio, de la banca privada. Un robo, una estafa de proporciones jamás vista que solo podría traer desgracias. Estos petrodólares, combinados con los ingresos del narcotráfico generados por Drogas Sociedad Anónima, propiedad también del Imperio Británico, fueron decisivos para la reestructuración de Wall Street en la década de 1970 y prepararon el terreno a los bonos basura de los 80 y a los derivados de los 90, es decir, todo el mercado de la especulación financiera, la bolsa. El Estado profundo usó el fraude del petróleo para financiar operaciones destinadas a transformar a los Estados Unidos desde adentro, incluida la absorción del sistema bancario norteamericano y la cartelización, bajo el nombre eufemístico de fusiones y adquisiciones, de las empresas de Estados Unidos, los monopolios que hoy dominan el mundo y que tienen más poder que los estados, que sus políticos y que por supuesto cualquier persona en el mundo. Entonces la oligarquía financiera, en grandes bancos e instituciones, utilizó la estafa del precio del petróleo para lograr un dominio absoluto en el sistema crediticio mundial y para asegurarse de que ya no se destinara al desarrollo civil y cultural. Recuerden que la riqueza no está en el dinero, está en lo brillante que puedan llegar a ser las mentes de los ciudadanos, tal como observa acertadamente otra vez Grant Williams, abro comillas. El sistema del petrodólar permitió al gobierno y a los ciudadanos estadounidenses vivir por encima de sus posibilidades durante décadas. Por este motivo, los medios de comunicación y la élite política del país dan un trato distinto a los saudíes. Por este motivo, no incluyen a los saudíes en la lista de patrocinadores del terrorismo, a pesar de que 15 de los 19 terroristas que secuestraron los aviones del 11 de septiembre eran de Arabia Saudita. En definitiva, el sistema del petrodólar es el pegamento que mantiene unidos a los banqueros y Arabia Saudí.
Pero esto no puede durar para siempre, cierro comillas. El 9/11 no fue más que un inside job, un trabajo interno, un autoatentado lo suficientemente impactante como para justificar una nueva guerra contra el terrorismo. Les cortamos las libertades a los ciudadanos porque cualquiera puede ser un terrorista potencial. Exactamente 10 años antes del 9/11 del 2001, es decir, el 9/11 de 1991, George Bush, padre en calidad de presidente de la nación, anunció que tendríamos un nuevo orden mundial. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Un gobierno que regule las conductas de los ciudadanos con la ayuda de la ONU. Tendremos éxito. Oh sí, tendremos éxito. El sistema de Bretton Woods duró 27 años, mientras el sistema del petrodólar lleva ya 50 años de existencia. Sin embargo, el pegamento está empezando a despegarse. De hecho, estamos a las puertas de otro cambio de paradigma en el sistema financiero global, un gran reseteo, porque esta vez un atentado terrorista con armas biológicas contra la humanidad, disfrazado de accidente, de un chino tomando sopa de murciélago, nos abre, como dicen los del foro de Davos, todo un abanico de oportunidades, y ya vemos que están hablando en serio. Esta gente siempre habló en serio. Al sistema del petrodólar se le dio un segundo y mayor impulso en 1981 con el auge de la política económica del presidente Reagan, la llamada Reaganomía o The Reaganomics. La Reaganomía era un programa económico que daba por sentado que habría una constante estimulación de la demanda a golpe de crédito. Estamos hablando de créditos para cualquier persona con bastantes menos requisitos que los recomendables. Algo así como lo que pasa ahora cuando llaman a ofrecernos tarjetas de crédito de 1000 colores. Es exactamente ese sistema el que se viene aplicando en Estados Unidos de los años 80 y sirve para endeudar y endeudar a la gente y a las naciones. Antes de implementarse la Reaganomía, la deuda total no llegaba al 65 o 60% de la renta anual promedio de los hogares y el ahorro era de aproximadamente el 10% de la renta real disponible. Antes de finalizar 2008, esos parámetros habían cambiado, de modo que la deuda media superaba el 130% de la renta anual y los ahorros habían caído a un porcentaje de menos 5 o 7%. Ya no se hacía el esfuerzo de ahorrar, sino de no agrandar las deudas. La Reaganomía o economía centrada en la oferta era un fraude contra la economía estadounidense, para que el ciudadano promedio no sienta en el bolsillo el golpe de la desindustrialización, de la destrucción de las herramientas que generan la riqueza real. El programa, tal como se definió en sus inicios, cedía prácticamente el control de la importantísima área de la política monetaria a la Junta de la Reserva Federal y a su presidente Paul Volcker, elegido por Jimmy Carter, un presidente monigote de los banqueros, con la campaña electoral pagada por los Rockefeller, algo que está completamente documentado además. Reagan no logró imponer disciplina en los mercados privados y extraterritoriales controlados por Londres, ni tampoco logró hacerse con el control para dirigir el crédito nacional, al dar plena libertad a la Junta de la Reserva Federal. En el marco de las políticas de desintegración controlada, unas medidas políticas anunciadas con el nombre de Proyecto 1980 a finales de los años 70, en una serie coordinada de 33 volúmenes publicados por el Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR de los Rockefeller, fueron hechas públicas en 1979 por Paul Volcker con el fin de combatir contra la creencia popular en el crecimiento, desarrollo y progreso, así como contra su fomento desde el gobierno. Recordemos que el CFR de los Rockefeller es una de las instituciones centrales que la oligarquía posee en Estados Unidos. Ellos denominaron al proyecto 1980 como la empresa más grande de su historia. A estas alturas estamos ya todos conscientes de que para imprimir dinero tenía que haber por lo menos algunos activos que respaldasen el excedente monetario para que la inflación no se sintiera tan de golpe. En la década de 1980 esos activos fueron varios derivados nuevos, compra de acciones, de bonos,
La gente apostaba literalmente por especular en la bolsa en lugar de poner un negocio. Priorizaron las finanzas en desmedro de la economía. Este fue el tema de los lobos de Wall Street, los personajes de la hoguera de las vanidades, etc. En los 90 y a principios de la década del 2000 fueron los activos que surgieron a raíz de la disolución de la Unión Soviética, del saqueo, lo que permitieron respirar al moribundo sistema bancario de Wall Street durante casi las 2 siguientes décadas. La mayoría de a quienes conocemos hoy en día como oligarcas rusos no son más que ex altos mandos del Partido Único de la Unión Soviética que colaboraron con los banqueros internacionales para el desmantelamiento de su propio país a cambio de convertirse en la clase política y oligarca en el nuevo sistema. Ellos se quedarían con buena parte de los beneficios mientras el pueblo se moría de hambre, depresión, por el alcoholismo o se suicidaban al ver que de un día al otro habían perdido lo poco que tenían. Sobre todo las personas mayores que se quedaron sin pensiones ni sistema de salud de un día para otro. Pero eso no va a pasar acá, no te preocupes, recuerda que no tendrás nada pero serás feliz. Palabra de los filántropos de la humanidad, ¿por qué vamos a dudar, no? Estados Unidos tenía 2 enfoques en ese momento. El primero consistía en utilizar activos sacados de la Unión Soviética para saldar las deudas acumuladas en los 80 y luego empezar de cero. Ese fue el enfoque más sensato dentro de lo que cabe. Pero había un enfoque alternativo, malversarlo todo y hacer un uso más conveniente de esos activos. Eso es lo que hizo la administración Clinton en el periodo de saqueo de Rusia, periodo de principios a mediados de los años 90. Por ese motivo, quienes surgieron en Rusia como unidades aliadas del equipo de Clinton, toda la estructura económica y financiera de la Rusia actual, son considerados traidores ideológicos. Ellos están totalmente adheridos a la estructura del imperio y es la gente poderosa con la que Putin tiene que convivir, o mejor dicho, soportarse mutuamente. Si no fuera por él, el país estuviese ya balcanizado y en la anarquía total, cosa que tampoco les conviene a los oligarcas. A principios de la década del año 2000, quedó patente que ya no habían activos. El gobierno de Estados Unidos decidió imprimir moneda, avalado por activos totalmente ficticios, las hipotecas basura. A medida que la burbuja especulativa iba dominando Estados Unidos y las economías del mundo, lo prioritario era hacerla engordar. Entre otras cosas, esto dio lugar a un fuerte incremento del valor de los bienes inmobiliarios con el fin de proporcionar riqueza que pudiera convertirse en deuda hipotecaria y después a todo un surtido de valores que utilizar con gran cantidad de apalancamiento. Esto quiere decir seguir dando crédito sobre crédito sobre crédito para jugar en los mercados de derivados. Todo esto tiene que ver con el mundo no económico, sino financiero, todo lo que tiene que ver con Wall Street, todo lo que tiene que ver con la banca, con la especulación. Eso no es economía real, eso es economía ficticia, esos son numeritos en la pantalla. A fin de mantener vivo el flujo de las deudas hipotecarias, conforme los precios iban subiendo hacia la estratosfera, los banqueros iban suavizando sin cesar los requisitos para conceder créditos hipotecarios. Este proceso, que fue llevado a cabo por los bancos y el mercado de derivados, terminó explotando en 2008. Esto se pintó falsamente como una crisis de las hipotecas subprime, pero en realidad eran los alaridos de muerte del sistema financiero en sí mismo. Se le concedió créditos para viviendas, especialmente a personas que no tenían cómo garantizar la devolución de ese dinero. Díganme si eso no es un tiro de gracia al moribundo sistema económico. Antes de acabar el año 2008, todo el sistema se había desmoronado. El fracaso de 2 fondos especulativos de Bear Stearns marcó el derrumbe del mercado mundial de valores, pues los especuladores se dieron cuenta de que se había terminado el juego y empezaron a intentar salirse de él. El mercado de los productos especulativos se estancó rápidamente y los valores cayeron en picado. El mercado, que había tenido un crecimiento asombroso gracias al apalancamiento, empezó a desmoronarse en una implosión de apalancamiento inverso. Los especuladores habían tomado créditos por valor de billones de dólares para hacer sus apuestas, con la expectativa de que ganarían lo suficiente para pagar dichos créditos y todavía seguirían ganando un margen jugoso, lo mismo que originó la crisis de los 30, pero a una escala mucho mayor. Más tarde, en 2012, Obama ganó la reelección y a principios de 2013, por primera vez en 35 años desde el inicio de la reganomía, sacó a todos los representantes de Goldman Sachs y JP Morgan de su consejo económico. Estamos hablando de pesos pesados de la banca privada. En 2014, Obama suspendió la impresión de moneda. ¿Por qué?
No quería quedar como el presidente en cuyo periodo se diera la quiebra total del sistema económico mundial simplemente. No es que estuviese preocupado en proponer alguna alternativa viable a la crisis. Es evidente que la única posibilidad que tienen los financieros de garantizar la impresión de moneda en este contexto es controlar el sistema de la Reserva Federal ya directamente desde la Casa Blanca, no con un presidente con el que corruptamente negocien treguas en las que ganan todos menos la gente, sino con uno de los suyos directamente ahí, como fue el caso de Jimmy Carter. En 2016 propusieron a uno de los suyos, a uno de confianza, o a una de confianza, a alguien de confianza de la élite, por supuesto, Hillary Clinton, que estaba ansiosa por declararle la guerra a Rusia y empezar un conflicto termonuclear a gran escala. Recordemos que las guerras mundiales resetean las economías de facto, cosa que al final le jugó en contra, como el tema escandaloso del hackeo de sus correos llamado el Hillary Leaks. El grupo alternativo, los aislacionistas que respaldan a Trump, también empezó a posicionarse para las siguientes elecciones generales de 2016 en Estados Unidos. Y es que Trump daba toda la impresión de ser un perfecto dirigente anticrisis que podía tomar las decisiones correctas. No es político, porque el animal político piensa ante todo en cómo evitar exponerse y por ende quedar vulnerable. Por ningún motivo queda mal con nadie, piensan en función a votos, a cargos, a su propia conveniencia. Ojo que hay de los buenos también, por supuesto, pero son los menos. La mayoría no destaca exactamente por tener muchos escrúpulos. Como decía el cómico Groucho Marx, estos son mis principios, si no les gusta tengo otros. Al contrario, Trump, como empresario que es, pensó en obtener resultados. Su negocio era Estados Unidos ahora, y sus clientes, sus votantes. Personas asustadas ante la falta de trabajo en Estados Unidos. Cuando entra Trump ya había 50 millones de parados, de gente sin empleo. Gente que ya no daba credibilidad a las propagandísticas 5 televisoras del CFR de Rockefeller, defensoras y armas de manipulación del establishment, del imperio. Vino con un credo muy simple: Make America Great Again. Hagamos de Estados Unidos lo que fue en algún momento una potencia industrial con una economía basada en el trabajo y que respeta sus tradiciones, es decir, antiprogresista, el credo irracional que impregna la élite en las masas desprevenidas. Ganó por eso. Todo esto que les he contado nos puede sonar algo nuevo a nosotros, pero allá mucha gente está al tanto de que se viene una crisis como nunca se vio gracias al Estado profundo que secuestró ese país, los Estados Unidos de Norteamérica, durante los últimos 80 años. Y una prueba de que la narrativa de los medios pro-establishment, radio, televisión y buena parte de la internet miente, pero ya no importa porque vivimos en el mundo de la posverdad, donde se trata a la gente como idiota y tal vez de forma muy merecida. Una prueba es que temas como el del muro y la deportación masiva por la que acusan de xenófobo y de facho a Trump tuvieron su origen en las políticas de los Clinton. En el caso del muro, la primera piedra del proyecto de un megamuro en la frontera con México la pusieron ellos en los 90s. Y en lo que respecta al tema de deportaciones, el señor Obama se lleva el récord de presidente que más gente deportó en toda la historia. Pero claro, los Clinton, como Obama, marionetas del imperio, son héroes de la democracia según los hipócritas medios que se pasaron criticando día y noche a Trump durante sus 4 años de administración. Recuérdenle siempre el tema del muro de los Clinton y del récord de deportaciones de Obama a los hipócritas de los progres. Trump fue desde inicios de su campaña muy directo y lo dijo claramente, con sus maneras poco simpáticas tal vez, que no le gustan a los medios de comunicación, sin doble discurso, de forma muy políticamente incorrecta. Habrá muro y habrá deportaciones. Los otros lo hicieron también, pero mintiendo, traicionando a su propio electorado. Después de todo lo que les he contado, sabiendo que la crisis probablemente escale a conflictos mucho más peligrosos, es lógico que tome esas decisiones. Habrán olas masivas de migraciones desde la frontera cuando empiece a escasear lo básico. Pero eso no es lo peor. En esa frontera hay bases chinas, coreanas y rusas. Si se rompe la débil armonía que se mantenía con esos países, ¿se imaginan lo que pueda pasar? Todo responde a la crisis que se viene, no es un simple capricho, repito. Sus electores lo saben, por más que los medios tal vez te hayan convencido de que lo que hace es por el simple capricho de un viejo ricachón y xenófobo. Ojo, y Trump es criticable. Yo no creo que sea tan antisistema como piensan algunos tampoco, ojo, hay que tener mucho cuidado.
Lo que pasa es que no es un tipo especialmente simpático y era toda una interrogante cuando llegó al poder. Pero de que ha enfrentado al imperio y ha llamado a las cosas por su nombre no quedan dudas. Por eso tiene toda esa masa de gente siguiéndolo y denunciando las irregularidades tan flagrantes de la última elección, la del 2020. Lo han traicionado hasta los del Partido Republicano. Recuerden que republicanos y demócratas al final comen del imperio, de la mano del imperio. Ahora en enero el Senado no lo ha dejado exponer las pruebas que tiene del fraude, que repito son flagrantes. Busquen más información al respecto, infórmense con medios alternativos, comparen con los oficiales y juzguen por su cuenta. Lo que se ha jugado en esta elección no es solo una presencia más en la Casa Blanca, no es un nuevo presidente y punto. Es el fin de todo un sistema para dar paso a otro. Ese es un punto de no retorno y no será una transición nada fácil si Biden empieza a imponer políticas draconianas, restricción de las libertades aprovechándolo de la pandemia, si vuelve a encerrar a los gringos, si suelta su ejército de mercenarios pagados por corporaciones como son los Antifa o los Black Lives Matter, para que vayan a destruir negocios y termine de empobrecer a todos, si le abre las puertas al reseteo autoritario de los creadores del mismo caos como ya anunció su vecino y par progre Justin Trudeau en Canadá, esta vez la gente misma no le hará caso a Trump, que el día de los sucesos del Capitolio les pedía que se vayan a su casa pacíficamente, por lo que le cerraron sus cuentas en las redes sociales por llamar a la pacificación. Por llamar a la pacificación. Es totalmente distópico. Esta vez la gente, armada además, saldrá por su cuenta a recuperar su país, y no digo que pase ahora el 20 de enero mismo, día de la juramentación, pero la bomba de relojería se acelera, la situación se está poniendo insostenible y el origen de este caos es todo lo que te hemos contado en este programa, no es la pandemia, eso ha sido la excusa. El imperio se ha valido durante todos estos años de este grandioso timo financiero para perpetrar un ataque y hacerse con el control del mundo. Ha estallado la burbuja financiera y el gran motor financiero que se suponía que iba a sustituir a la industria como motor económico del futuro ha demostrado ser una ilusión que no puede sostenerse más en pie. Y lo peor es que ya no ocultan para nada que es así, y que supuestamente necesitamos de un gobierno mundial que nadie va a elegir. Un gobierno mundial que se encargue de todo a expensas de nuestras libertades. El libro de Revelaciones, específicamente Apocalipsis 6:6, habla de un jinete, un caballo negro simbólico, dando inicio a un colapso económico muy concreto, a una devaluación brutal de la moneda que lleva a la mayoría de personas a la esclavitud. Una pequeña medida de cebada como salario de un día entero, pero no dañes el vino o el aceite. ¿Qué quiere decir esto? Que se tendrá que trabajar el día entero para únicamente comer, para mantenerse vivo. Cosa que ya le pasa a mucha gente, por ejemplo, en China. O casualidad, China tiene el modelo que nos quieren imponer. No tendrás nada, pero serás feliz. Anuncia con una sonrisa tonta el Foro Mundial Económico de Davos. No creo que si la gente supiera las verdaderas intenciones detrás de esto, les termine resultando un motivo de alegría exactamente. El que tenga ojos que vea, el que tenga oídos escuche. Hasta aquí la presente edición de este programa. En el próximo hablaremos sobre el reseteo y ya no el origen de la crisis, sino sus implicaciones. Yo me despido, que Dios los bendiga grandemente. Chao. Cada persona tiene un soma frente al sofá que asoma y con unas pocas dosis la doma. La ingeniería social es norma, es dogma en esta Sodoma, en esta Babilonia, en este Inopia, en este tóxico derrotero. No hay nada nuevo bajo el sol, todo está muy bajo control. Ordo ad caos no es